Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a su podcast de religión, no religión, ¿verdad? Favorito. Eso es nuestro deseo, De ser no su religión. podcast de religión, sí. Podcast de no religión, ¿verdad? Bienvenidos a Logoscast. Recordemos que estamos retomando este proyecto de nuevo. Nos habíamos tomado un break, estamos regresando con temáticas muy importantes, muy interesantes, contemporáneas, modernas y le recordamos a nuestros podcastnautas que estamos tomando dos proyectos, un proyecto que tenemos con Misael y otro que tenía Misael por parte individual, Luminares Podcast y Logoscast, y los estamos amalgamando, ¿verdad? Los estamos mezclando para poder continuar con este proyecto de Logoscast, eh, trayendo personas, voces que creemos que tienen una expresión importante sobre las temáticas que queremos expresar. En el episodio de hoy es un diálogo que es bastante coloquial, es bastante moderno, se utiliza en estos momentos mucho. Algo que se está debatiendo en muchos círculos de manera positiva, de manera negativa, y el día de hoy queremos hablar sobre la intersección entre una experiencia de fe, una experiencia religiosa y la igualdad, particularmente con una perspectiva desde el feminismo, ¿no? Desde el feminismo y cómo el feminismo intersecciona en una experiencia de fe. Tenemos una invitada muy importante, pero antes de presentarla, quiero darle la palabra a mi querido co-host, coanfitrión Misael. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Hola, Aarón. Y también hola a Jiré, que ya la presentó Aarón. Sí, pues muy feliz de continuar con el proyecto, con los episodios. Y como comentaste, pues se fusionó, pero para hacerlo más fuerte, ¿verdad? Para tener más poder. Así Así que sí, es. muy emocionado y muy feliz de tener aquí a Jiré como invitada y estar aquí contigo, Aaron. Pues emocionado por seguir charlando y abrir el espacio del diálogo, que pues es el objetivo principal, ¿no? Abrir este diálogo y poder hablar y conversar de manera pues abierta, sin ningún prejuicio, sino que podamos expresarnos y poner nuestros puntos de vista y nuestras opiniones en la mesa, ¿no? Para que también los que escuchan puedan también tener su conclusión y también puedan unirse a la conversación, ¿no? A cada una de las conversaciones que vamos teniendo en cada episodio. Así que, ¿no? ¿Listos para empezar, Anon? Listos, listos. Vale, vale. Entonces, permíteme, es mi honor presentar a Jerez Soriano. Nos visita, ¿verdad? Interactivamente a través del Internet desde Dominican Republic, DR in the house. En este momento están teniendo una tormenta por ahí. Así que vamos a escuchar su voz, pero no vamos a ver su rostro. Ya después le vamos a pedir que nos grabe algunos videos para que la veamos. Invitamos a Jiret para que ella nos ayude a expresar desde su punto de vista, desde su opinión, cómo se experimenta la fe en contextos que tradicionalmente o que tal vez en este momento están muy marcados o tal vez muy categorizados como espacios patriarcales, ¿no? Espacios patriarcales, espacios misóginos. En la mayoría de las religiones tienen esa denominación desde varias perspectivas, que son espacios, que son lugares, que son prácticas misóginas, que son prácticas patriarcales. Entonces, el día de hoy queremos compartir con Jiret, que es una mujer que ha vivido su vida dentro de una comunidad cristiana. Su historia está interesante, por ahí yo la sigo en Instagram y veo sus historias, sus reels, sus posts, y creo que tiene una historia interesante y por eso la quisimos invitar el día de hoy para que nos comparta esta experiencia y esta reflexión desde su perspectiva, ¿no? Así que Jiret, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro episodio de Logoscast. Creo que chicos, gracias por la invitación. Realmente me siento muy 2020, 2021 y me siento muy fuera de forma también.
en estos espacios. Sin embargo, puedo decir que espacios como estos también son muy necesarios, hoy más que nunca, para el crecimiento de muchas personas, o sea, en el sentido integral de la palabra. Y nada, espero que podamos tener una conversación muy amena, muy fluida, pero también que pueda enriquecer también a todos los oyentes, ¿no? Desde mi experiencia personal, que espero yo que así como a mí me sirvió mucho todo lo que yo he vivido, que en su momento quizás hubo oscuridad en algunos episodios de mi vida, pero yo sé que aún esos momentos también pueden servir de quizás de luz para la vida de muchas personas que también quizás estén pasando por lo mismo. Así que nada, gracias por invitarme a este episodio. Excelente, excelente. No, gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí a la distancia, y por compartir esta experiencia que yo desde mi vista personal, pues nuestros podcastnautas, los que nos escuchan, saben que Misael y yo estudiamos teología, de hecho ahí nos conocimos estudiando teología, nos interesan estas preguntas, crecimos en comunidades cristianas, nuestra perspectiva a lo largo del tiempo ha ido cambiando, ha sido influenciada por diferentes experiencias, como tú mencionas, y algo que siempre rescatamos y que nos gusta tener aquí en Logoscast es que la experiencia personal es sumamente importante. Lo que tú vivas como persona en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus contextos, es súper importante para eso. Entonces, vamos a empezar acerca precisamente de eso, de tu experiencia personal. Háblanos un poco acerca de tu experiencia, Jireth, viviendo dentro de una comunidad cristiana. Viviste, creciste en una comunidad cristiana, en este momento sigues dentro de la comunidad cristiana. Por ahí hubo un momento donde, como se dice tradicionalmente en los círculos religiosos, tu fe fue probada, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia viviendo de esta comunidad cristiana, qué comunidad cristiana es, qué religión profesa. Cuéntanos un poco acerca de esas experiencias. Antes que nada quiero decirle o darle una premisa de que aquí yo voy a hablar cosas que no le he dicho en ninguna parte. Me tomé años para crecer, para madurar y tener la valentía también de hablar estas cosas, porque en su momento sufrí, digamos, que persecución, Ujú. que silencio, un montón de cosas. Entonces, ustedes van a tener como ¿cómo decimos? Como, como La ay, me primicia, olvidé la la palabra. primicia. Exacto, la primicia de mi Uf. historia. Usted tiene la primicia de mi historia. Es decir, que quizá mucha gente se va a enterar de muchas cosas que no sabían escuchando este episodio. Pues nada, mi historia y todo lo que quizás de lo que significa Jire Soriani es parte de mi nacimiento. O sea, yo crecí dentro de una comunidad adventista del séptimo día, bastante tradicional, con Ujú. unos padres bien comprometidos con su fe. Mi padre no crece ni nace en el adventismo, sino que llega por los clubes de conquistadores. Mi madre, sin Ok. embargo, ella sí nace en la iglesia adventista porque mis abuelos son adventistas también. Entonces eso me hace a mí adventista de tercera generación, de alguna forma con una herencia que quizás no pedí llevar, pero fue la que me tocó. Ujú, ujú. Entonces, en mi hogar convivían estas dos formas de entender la espiritualidad. O sea, una muy quizá institucional, pero quizá un poco más libre. Y parecía, cualquiera podía creer que quizás que mi padre, que fue el que llegó después, y mi mamá, que fue la que nació, quizás mi padre sería el más liberal en este caso, y mi mamá quizás la más conservadora. Todo lo contrario. Mi Ujú. mamá es la más liberal, la que tiene mayor apertura, para expresar la fe y todo lo demás. Sin embargo, mi papá es un poco más conservador en la forma de expresar su espiritualidad. Entonces yo Mm. crecí en medio de esas dos visiones. Sin embargo, yo siempre fui muy curiosa, muy preguntona desde bien pequeña. Y yo sentía que, aún desde bien chiquita, me hacían muchas preguntas y sentía que mi relación con Dios tenía que ir como más allá de repetir doctrinas. De lo que me enseñaban porque sí, yo tenía que aceptarlo. O sea, porque la iglesia lo dice y tú tienes que aceptarlo y ya. O sea, yo no era conforme con eso. Entonces,
yo quería conocer a Dios de verdad, más allá Ujú, de lo que la iglesia me había enseñado, con lo que yo había crecido. Entonces, esa búsqueda de conocimiento me convirtió a mí en una creyente incómoda, mm, por no mm, conformarme justamente. Me volvió una chica que quizás en algunos ambientes preguntaba mucho o que lo que preguntaba no era acto o de alguna forma me convertía en mi palabra favorita o mi título favorito, que es un hereje, oh, wow. cosa que me llamó mucho la atención. Sí, claro. Entonces, yo fui descubriendo que dentro de la iglesia hay mucha fe, eso sí, Ujú, pero que también hay mucha estructura que te dicen cómo tiene que verse esa fe. O sea, y sobre todo si eres mujer. Yo soy mujer. Entonces, con el simple hecho de ser mujer, de ser muy curiosa, entonces esas dos combinaciones fueron las que a mí me trajeron muchos problemas y ahí empiezan a etiquetarme como rebelde, peligrosa para la fe. Y mm, aunque para muchas personas quizás eso fue un problema, en mi caso fue al revés. O sea, dudar de todas esas creencias que, o sea, que fueron heredadas, o sea, o sea, no fueron mías, yo las heredé simplemente. mm, Dudar de eso me llevó a mí a crecer mucho más espiritualmente y de una manera muy, muy, pero muy profunda. Entonces, esa es, digamos que en síntesis, mi proceso espiritual desde que nazco hasta que llego quizás a una edad de juventud temprana. ujú, Entonces, en ese lapso de tiempo es que, bueno, descubro que Dios es más que lo que más, mucho más de lo que me enseñaron, o que no se parece en nada a lo que me enseñaron, porque mientras más pregunto, más descubro. Mientras ujú, más pregunto, más conozco a Dios personalmente. Entonces, en esa búsqueda personal, porque es una experiencia personal, y lo que yo lo creo así, o sea, la espiritualidad es una búsqueda personal, no es algo que tú puedas obligar a nadie a creer en eso o a tener eso. Entonces esa búsqueda me llevó a mí a ser lo que yo soy hoy. O sea, yo puedo decir hoy que mi relación con Dios es más fruto de mi búsqueda personal que de lo que a mí me enseñaron. mm, mm. Qué interesante. Lo que comentas ahorita, creo que también es una experiencia que nosotros, Misael y yo, hemos comentado un poco en otros episodios del podcast, que es precisamente esto que tú mencionas, de que es una fe heredada, que es una fe que te la entrega alguien más y alguien más en algún momento decide por ti, en cuestión de la manera en que vas a vivir, ¿no? Y muy interesante lo que mencionas, que en tu casa, a pesar de que tu mamá era la que tenía esa, lo voy a decir de esta manera, tal vez no sea la mejor manera de describirlo, pero lo voy a decir de esta manera, venía como que de esa tradición religiosa, ¿no? Porque los abuelos Sí, eran y totalmente. ellos eran, ¿no? O sea, Ujú. esa tradición religiosa, a pesar de que tu mamá tenía tal vez más argumentos para ser más tradicional o tradicionalista en este aspecto, que es algo que también hemos tomado en episodios anteriores del podcast, que tu papá era el que era un poco más o evidentemente más tradicionalista, ¿no? Y que tenía como que estas experiencias más tradicionales, menos, con menos perspectiva en cuestión de decir, a ver, vamos a tratar de verlo desde lo que es o desde la práctica, en lugar de hacerlo, vamos a verlo desde correcto e incorrecto, ¿no? Que creo que es algo Tal cual. que Ujú. es también experiencia nuestra, ¿no? Por ahí mencionaste algo que me hizo, me gustó mucho cómo lo comentaste. Dijiste que te consideras una mujer en una comunidad religiosa, que te consideras curiosa, que así lo eres, mujer y curiosa, y que eso te trajo muchos problemas, ¿no? O sea, te empezaron a tildar de rebelde, fue lo que dijiste. Cuéntanos un poco acerca de cómo estas dos características, ser mujer y ser una persona curiosa, una persona que pregunta, que analiza, que no se queda con el así es, ¿no? Que eso es básicamente uno de las descripciones de la curiosidad. Cuéntanos un poco de cómo estos dos elementos
tal vez en algún momento te hicieron percatarte de dinámicas que el día de hoy podemos denominar como dinámicas machistas o patriarcales. O sea, de dinámicas donde a un hombre tal vez no le pasaría lo mismo de tildar como rebelde o de decir, ah, pues es curioso, está indagando, está investigando. Y tal vez en tu caso, por el elemento de ser mujer, tal vez sí habría como que cierta dinámica machista o patriarcal que tú podrías identificar en tu experiencia. Pues fíjate, esas dinámicas justamente yo las llegué a observar o a ser consciente de ellas fue en la iglesia. Porque si me voy a la universidad, por ejemplo, yo no estudié en una universidad adventista para nada. O sea, yo nunca, mi Ujú, vida, mi educación nunca fue en ninguna institución adventista, ninguna. Gracias a Dios, ujú, o sea, lo agradezco. Y, y yo lo experimenté y le hago como esta introducción, esta pregunta. En la universidad yo experimenté un acoso de un chico. Y lo que yo experimenté ahí no fue precisamente con el chico, sino fue con las autoridades. ujú, Entonces, toda esa experiencia a mí me traspoló automáticamente a la iglesia. Porque ujú, cuando yo voy a denunciar al acoso del chico en mi universidad, ujú, a las autoridades, a la autoridad competente que se encarga de eso, de bienestar estudiantil y demás, a mí lo único que se me dicen es, ah, a lo mejor él está enamorado de ti. Y ujú, yo, ok, esa no es la solución a mi problema. O sea, como que déjalo pasar, a lo mejor está enamorado de ti y por eso te acosa todos los días, te persigue. eh, el chico me perseguía, se enojaba, hacía como rabietas extrañas delante de las personas, delante de mis demás compañeros. O sea, hacía cosas que yo llegué a cansarme. Muchos me decían, no, que no le hiciera frente a eso, que no valía la pena, que lo dejara pasar, que a él se le iba a pasar. No fue así. Hasta que yo no le hice frente a ese problema, el problema no terminó. Cuando yo vi que las autoridades, entre comillas, competentes para resolver mi problema, lo que único que me dijeron fue que no le hiciera caso, que dejara eso fluir o que en algún momento él se iba a cansar. La justicia nunca llegó por mano de ellos, no. Yo me hice cargo, yo le hice frente al chico, le hablé claramente, de una manera que sea muy autoritaria. Yo soy mujer, claro está, pero vivo en un país en que ser mujer prácticamente es un delito porque ujú, por cualquier cosa una mujer hoy en día es asesinada, secuestrada y, o sea, a mí me da miedo vivir en mi país por el ujú, simple hecho de ser mujer. Entonces, hasta que yo no le hice frente al tema con ese chico, ese tema no se iba a cerrar. Yo tuve que cerrarlo yo por mi cuenta. Entonces, ahora yo cambio esto a la iglesia. Yo crezco en la iglesia. Yo siempre veo figuras eh, eh, de hombres, veo hombres, veo ujú, machos, siempre figura de autoridad son hombres. Que ujú, si predica es hombre, que si es el líder de la comunidad es un hombre. Si una mujer hace esto o quiere hacer eso también es un problema. Porque los hombres siempre se han visto como figuras de autoridad. Y a las mujeres, sin embargo, se les ha pedido que siempre sean sumisas y que sean prudentes. O sea, se les pide prudencia. O sea, una mujer, básicamente, en la iglesia lo que puede hacer es cantar, decorar, enseñar a los niños. Y si quiere predicar o ser líder, o sea, eso es demasiado. Hasta el sol de hoy, quiero reconocer en mi país, al menos en el adventismo, yo lo estoy viendo que quizás que eso va reduciendo. O sea, veo mujeres ya ujú, más digamos, en lugares vamos a decir, de liderazgo, ujú. quizás más, de mayor reconocimiento. O sea, yo misma soy un ejemplo de eso. No, no puedo decir que no. Te estaría mintiendo si diría que no está pasando, si realmente sí está pasando. Y me alegra. Y agradezco también quizás a los pastores que existen hoy, a una nueva generación que yo he visto, que veo, que quiere hacer las cosas diferentes, más de lo que quizás la institución les pide o les obliga o les requiere que... Bueno, sin embargo, en todo esto todo ese panorama que yo veo al crecer,
Lo fuerte no es que los hombres defendían que las mujeres no podían estar en lugares de liderazgo. Lo que a mí más me dolía, y a veces me duele aún, porque lo sigo viendo, es que son mujeres las que defienden que las mujeres no pueden estar en lugares de liderazgo. O Ujú, sea, ellas aprendieron todo eso, sobrevivir, o sea, dentro del sistema. Y para sobrevivir, lo más conveniente es hacer silencio, es estar tranquila, estar feliz todo el tiempo, hablar bajito. Una mujer ujú, no puede hablar alto, para nada en lo absoluto. Entonces una mujer tiene que conformarse con todo eso para sobrevivir y estar feliz quizás, digamos, dentro de este molde patriarcal, institucional y todos los apellidos que quizás le podamos poner. Entonces, lo patriarcal dentro de la iglesia, y es como yo lo he vislumbrado, no es algo que quizás se escuche, se grite a viva voz. Es algo que quizás se disfraza más bien de orden, de respeto. También se ujú. avala con la misma Biblia que por la sumisión. El tema de sumisión se toma de la Biblia y prácticamente muchas personas y mujeres siguen y toman eso sin cuestionarlo y lo aceptan. O sea, tienen que humillarse, que tienen que someterse y estar debajo de y debajo de. Entonces, el debajo de no te permite a ti tampoco estar en lugares que quizás tú quisieras estar, lugares en que Ujú, quizás tú necesitas estar. Claro. Entonces, por estar en esa esfera de machismo, quizás también, vamos a decirlo así, quizás de violencia patriarcal que se puede ejercer en estos escenarios de religiosos. O sea, la mujer muchas veces tiene que quizás hacer como quizás como me incitaron a mí en mi universidad, Ujú, dejarlo pasar, porque a veces ujú, es lo mejor para sobrevivir, es lo mejor para no ser un problema. Entonces, al final, lo que te están diciendo con todo esto es que prácticamente, o sea, tu voz, por el simple hecho de ser mujer, no debe ser escuchada. Por eso mismo, porque eres mujer. El problema es Ya, ese, eres ya, mujer. ya, ujú, ya, ya. Es muy interesante que mencionas como que esta parte de un, una experiencia, lo que nos comentas del acoso por parte de este chico mientras estudiabas la universidad y cómo esta parte que es una parte de tu vida personal, cómo esa parte lanza tu análisis, por así decirlo, o tu perspectiva de todo lo demás, ¿no? Incluyendo este elemento espiritual que es súper importante para tu vida, ¿no? Como nos comentaste, que creces dentro de la religión, que tus padres toman la decisión por ti, que desde el inicio hay como que este rechazo hacia ver a una mujer que es curiosa, a una mujer que pregunta, a una mujer que duda, ¿no? Y que se le atribuyen ciertas características y que se le permiten ciertas características a los hombres y que se le niegan tal vez esas mismas características a las mujeres. Y cómo esta experiencia, digamos, salta de lo personal, de lo individual, de lo educativo tal vez, y cómo salta y tú empiezas a saber como que estos reflejos de dentro de tu experiencia religiosa, de tu experiencia espiritual, ¿no? Donde tú empiezas a ver actitudes muy similares en figuras de autoridad, donde tú empiezas a ver esta límite de la responsabilidad, donde en lugar de decir, a ver, decirle a este chico, oye, hay ciertas actitudes que no debes de tener, hay ciertas cosas que no puedes hacer, tienes que, este, eh, pedir permiso o hablar, las relaciones son consensuadas, ¿no? O sea, como que este tipo de trabajo educativo, de decir, a ver, tú tienes que aprender que tienes que hacer esto, pero que tú lo ves reflejado dentro de la experiencia, ¿no? Donde el límite de la responsabilidad no se pone sobre el chico, sino se pone sobre la mujer. La mujer es la que tiene que demostrar estas habilidades, tiene que tener estas características, pero al hombre no se le exige, ¿no? El hombre es hombre y por el simple hecho de ser hombre, pues está enamorado de ti, como le dijeron, ¿no? Está enamorado de ti o ya va a pasar o calla y espera, ¿no? Entonces, creo que es algo importante que tú rescatas de esta experiencia, ¿no? De cómo una experiencia se puede saltar hacia el otro lado. Y creo que por lo menos en mi experiencia yo también puedo pensar en experiencias personales que de alguna u otra manera me lanzan a cuestionar, ¿no? Cosas
con las que he crecido, paradigmas, filosofías, perspectivas, prácticas con las que he crecido y me lanzan a cuestionarlas desde el otro lado, ¿no? Y decir, a ver, eh, ¿por qué es así? ¿Por qué la estructura tiene que funcionar de esta manera? ¿No? Tú dijiste ahorita que era un molde, ¿no? Que saltar en un molde y que la mujer tenía que estar en ese molde, ¿no? ¿Por qué la mujer tiene que estar eh, en ese molde? Y creo que nosotros cuando estudiamos teología, Misael y yo, también nosotros por ser pochos, ¿no? Pues, o sea, por haber crecido en Estados Unidos y ser pues mexicanos, pero crecidos en otro país, bilingües, biculturales, creo que también de cierta manera no cabíamos en ese molde, ¿no? O sea, yo puedo recordar de varios momentos donde para los ojos de las personas, de diferentes personas, ¿no? O sea, personas cercanas y personas pues no cercanas, conocidos, tal vez, tenían como que esa idea de que el molde era de cierta manera. Y por ahí hay una historia, la voy a contar rápidamente, no sé si Misael quiere hacer algún comentario. El primer día en la facultad, Misael y yo y otro amigo que también era pocho, otro amigo que era mexicano, pero había crecido en Estados Unidos, llegamos en jeans, creo que yo llegué, como era verano y es un lugar caliente, yo llegué en shorts. Yo llegué en shorts y creo que traía una polo, o sea, no venía así como con una camisa ni nada, traía una polo, traía shorts y llegamos a la facultad y había muchos compañeros que venían vestidos de traje y corbata. No sé si recuerdas tú eso, Misael, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí recuerdo. Sí, exactamente. Y nosotros veníamos más casuales, ¿no? Más, Sí, más más. liberales. Y sí, 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 sí. Como comentaste eso, como que te separaba del resto, ¿no? Ujú, ujú, Pero como comentas, era como te sentías, como uno se sentía mejor. Y ujú. sí, 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 me acuerdo muy bien. Sí, y precisamente eso del molde, ¿no? Que creo que Giret fue la que lo comentó, o sea, el molde de que existe ya una perspectiva de cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre, cómo una persona que estudia teología tiene que ser, ¿no? O sea, existe esta preconcepción ¿No? de lo que algo tiene que ser El dentro de una estructura, estereotipo, ¿no? ¿no? Sí, el estereotipo dentro de la estructura, ¿no? Sí, es la estructura social y sí, solamente para comentar, ya que estás comentando acerca de esto, sí, como también comentó Jiré, creo que más que algo individual, como ya los dos han comentado, es algo, un síntoma social, ¿no? Ujú, Es Así. algo que pues en la sociedad en general, como comentaste, Jiré, en tu país así son, también en nuestro país, aquí en México, y en la mayoría de los países en Latinoamérica, ¿no? Y también ujú, Estados ujú, Unidos. Ujú. Pues lo que nosotros aprendemos de nuestros papás y ellos aprendieron de sus abuelos y pues va hasta atrás, ¿no? Como este machismo, este patriarcado que hoy en día ya uno ya lo puede apuntar, ¿no? Ya lo entiende, pero ujú, luego como uno crece en él y no se da cuenta del mal o del daño que le hace a la mujer, porque así siempre se han hecho las cosas, así siempre ha sido, y así siempre ha sido la sociedad. Y como tú comentaste, Jiré, pues nadie quiere incomodarse, ¿no? Todos siguen Ujú. ese mismo patrón y mientras todos sigamos ese mismo ujú, patrón, pues no va a haber cambio. Y personalmente, como dijo Aarón, anteriormente hemos hablado de esto, cómo es que cada uno de nosotros vamos en este viaje, ¿no? Si es espiritual, si es de tu contexto cristiano, pues tú vas creciendo y hay momentos que tú tienes que, pues, incomodar a los demás. Te das cuenta, tú no te sientes bien con algo, tú te das cuenta de algo que se ha hecho constantemente y todos dicen que así se tiene que hacer, pero tú te das cuenta que quizás eso no es la manera correcta y vas creciendo en conocimiento, en experiencias. Y como hemos comentado en episodios anteriores en Logoscast, que cuando tú vas conviviendo y vas hablando y vas teniendo ah, contacto con personas que no son de tu burbuja, tu mente va abriéndose a diferentes perspectivas, ¿no? Y a diferentes opiniones y te das cuenta que lo que tú haces quizás no es lo correcto, la forma en que tú piensas, en tus creencias, tienes que cambiar. Y ese es un proceso
complicado para los hombres, como es algo complicado porque tienes que, pues, negar ciertas cosas de tus privilegios, ¿no? Que como comentó Jiré, que uno tiene y Ujú, tienes que ver al otro. Y creo que pues personalmente a mí en mi caso, yo creo que yo entendí un poquito como que me cayó el 20 como se dice aquí en México, ujú, cuando tuve hijas, ¿no? Eso es cuando a mí ujú, como que me cayó el balde de agua fría, ¿no? Como que algo hizo clic y dije, bueno, am, en este mundo ellas van a tener que navegar con todas estas estructuras patriarcales que son difíciles pues, de cambiar, ¿no? Porque son, como dije, son un síntoma de la sociedad y yo tengo que cambiar también para que pues ellas puedan tener un mejor presente y futuro, ¿no? Y creo que sí. Y Gire, tú nos puedes comentar ahora tu experiencia, como ya nos diste tu contexto de entrar a la iglesia, una iglesia que como otras iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas aquí en esta parte del mundo tienen costumbres muy conservadoras y muy patriarcales, porque esa es la estructura y las doctrinas que moldean a la iglesia. ¿Cómo tú has intentado y has podido navegar a través de todo eso? Bueno, vamos a ver, voy a tomarlo esta es la parte que voy a tomar con mayor seriedad de todas las preguntas que han hecho. Fíjense, chicos, yo creo en Dios porque no creo que exista nada más que me haya llamado a mí al ministerio pastoral a los 17 años. A mí, siendo mujer, en un contexto en que eso es improbable, que era casi imposible en República Dominicana. O sea, no había forma de que eso naciera solo de mí. No ujú, lo creo. Por más rebelde, subversiva, lo que sea, disruptiva que yo pueda hacer, no creo que eso de alguna forma había salido solamente de mí. No, no creo. Entonces, eh, la simple experiencia de quizá yo tener este llamado a los 17 años, quizá una edad muy temprana para mí, para yo quizás sopesar lo que estaba ocurriendo o lo que eso implicaba. Yo, mujer, 17 años, pensar, estudiar teología de que para ser líder eclesiástica o no sé, para guiar, encaminar, acompañar a otras personas. eh, en mi país, en ese momento, quizá ahora también, eso es una locura. O sea, nada más simplemente que me pase la idea eso por la mente es una locura. Sin embargo, yo soy una persona como muy fogosa en todas las cosas que yo hago. O sea, yo soy así. No es que yo lo hago, es que yo soy eso. Y tengo como un fuego interno que me mueve a servir, enseñar, acompañar, hacer todo eso. Entonces, cada vez que yo hablaba de este tema con quien sea, simplemente la gente me decía que eso no era para mí y ujú, que Dios no usa a las mujeres en esa área, sino que las ujú, usa en cualquier otra cosa. En ujú, cualquier ujú, otra cosa, menos en eso. Yo tengo que ujú, casarme, ser esposa, tener hijos, yo puedo ser maestra, yo puedo hacer esto, que capellana, pero no que jamás, jamás en la vida sueñe que puedo quizás dirigir una iglesia, o acompañar espiritualmente a un grupo de personas. Pues nada, ujú, gracias a la pandemia, que ahí es que conozco a muchos de ustedes, en el 2020, que agradezco. Fue una temporada muy dolorosa, en verdad, por todo lo que vivimos y ujú, demás, pero agradezco que porque ese fue el punto de inflexión en mi vida espiritual y me ayudó a mí a desconstruirme por completo y luego volver ujú, a reconstruir todas mis creencias, pero ahora de una manera mucho más sana, mucho más empática y mucho más compasiva. O sea, yo agradezco esos años porque a mí me cambiaron muchísimo para bien. Entonces, la experiencia que yo tuve en esos años, precisamente saliendo ya del tema
de confinamiento, que cuarentena, ya volvíamos a reintegrarnos otra vez en la sociedad. Yo vivo Ujú, esta experiencia en mi iglesia y es que gracias a la pandemia, el confinamiento y la cuarentena, eh, de alguna forma, no me acuerdo quién fue, bueno, sí, me acuerdo ya. Por un live que alguien me invitó en Instagram, ujú, ahí empecé a conocer a muchas otras personas porque empezaron a invitarme de diferentes partes del mundo por vía Zoom, por vía lo que sea que iba apareciendo en ese momento. Y yo fui invitada a muchos lugares. O sea, mi nombre fue conocido en muchas partes, cosas que yo nunca imaginé que iba a pasar, no hace ni a esa magnitud, no pensaba que iba a ser ujú, algo como tan grande. Sin embargo, al escalar tanto mi ministerio como persona, porque cabe destacar, yo no ingresé a estudiar teología ni nada a los 17 años, yo ujú, salgo de la secundaria a los 17 y yo entré a la universidad a estudiar psicología clínica. Al final de ujú, cuentas, tampoco se fue la carrera que terminé, larga historia. ujú, ujú, ujú. El caso está, el Sí, caso sí. está en que am, al yo involucrarme con tantas personas, muchas personas también acudían a mí. Entonces, al expandirse tanto mi ministerio, llegaron muchas personas de la comunidad LGBTQIA+ y demás iniciales a acercarse a mí. Muchas personas, no solamente los miembros, también se acercaban familiares, se acercaban amigos o compañeros de personas, de esas personas, porque veían algo en mí que, que puede ayudarles a los miembros de esa comunidad. Entonces Ujú, ahí, justamente ahí, cuando yo me dedico a esa comunidad, porque algo nace en mí y me dice, o sea, yo no estoy viendo que nadie más esté haciendo esto, al menos no tanto en Latinoamérica. Ahí fue que yo descubrí quizás D.A. Kimchi, LATAM, creo que está en Colombia, Latinoamérica. Y, o sea, ese grupo sí yo llegué a conocer, pero gracias a esto que ocurrió. Pero nunca ujú, vi personas en específico, quizás con un ministerio en específico, enfocado a estas personas. Y no solamente ujú, enfocados a ellos, sino que enfocados no en quererlos cambiar, no que estuviera enfocado solamente en acompañarlos, en su ujú, vida, en su caminar espiritual, porque ellos también tienen, o sea, son seres espirituales igual que todos, o sea, también tienen muchas preguntas, también tienen muchas dudas, o a veces también quieren conocer a un Jesús más real que los que les han enseñado. ujú, Yo no había visto eso en nadie. Entonces, como yo no lo había visto en nadie, yo decidí hacerlo yo. ujú, Al yo hacer eso, entonces se despiertan, se activan todas las alarmas en mi iglesia ujú, local. Entonces, esta experiencia fue la primera vez en la que yo entendí y vi a los ojos el monstruo que es la institución, o sea, la iglesia ujú, como institución. O sea, yo nunca había visto tanta crueldad, no había visto tanta quizás inhumanidad hasta que me tocó, ujú, me tocó ese proceso. Y lo resumo corto porque la historia es sumamente larga. ujú, Eh, a mí me hacen, digamos que tipo entrevistas, me escriben, me llaman de manera personal dirigentes de mi iglesia, dígase pastor, ancianos, convocan a mis padres también ujú, para hablar con ellos, para hablar de quizás de mis ideologías, de que ujú. juntarme con personas de otros países me corrompió la mente, me... Oh, wow, wow. Te corrompimos nosotros también. Fuimos Sí, me corrompieron. responsables. Sí, también soy culpable. Entonces, todo este circo, o que así lo Ujú, puedo llamar, este circo ujú, ujú, mediático que ocurrió, ah, al final es que, bueno, hablan conmigo en persona, me preguntan qué realmente es lo que pasa, yo les explico, les muestro fotos, les muestro qué publicaciones. Al final ujú, nadie ve nada mal, no ve nada malo. El pastor en ese entonces no vio nada malo. Me ujú, preguntó en qué yo estaba creyendo todavía, cuáles eran mis creencias. Les hice saber ujú, cada una de mis creencias.
también mis posturas. Él se dio cuenta de que yo no soy muy conservadora, no lo soy, pero tampoco será un Ujú, problema para él. Siempre y ujú, cuando él decía, no me salía los principios bíblicos. ujú, Ok, ujú, no me salía los principios bíblicos, digámoslo así. So, llega un momento a otro, de un día para otro, entonces, a mí se me pide que borre todo tipo de publicación referente a esa comunidad de mi Instagram. ujú. Yo me enojé Wow. porque, sí, no, yo me enojé muchísimo. Yo, Ujú, porque una fue por mensaje. Se supone que el día anterior todo había quedado sumamente claro y que no había problema con nada ya. Entonces, hubo un cambio como repentino al día siguiente. A lo que yo entendí que hubo quizás un tipo de manipulación detrás hacia esa figura de autoridad y ya. la quiso ejercer esa manipulación también sobre mí. Ajá. Y Un yo jefe, respondí un claramente, jefe de él le dijo, oye, esto está mal, ¿no? puede ser que un jefe que sea un subalterno o alguien menor que él, no tengo la menor duda, porque Ujú, a ujú, veces no hay que ujú. ser más grande para tener poder de manipulación. Simplemente Claro. hay que tener la capacidad. Sí, sí, Y sí. yo recuerdo que ese día yo me enojé muchísimo y yo le Ujú, envié un audio. Yo le dije, bueno, si usted cree que va a coartar mi conciencia, pues se equivocó. Yo no voy a borrar nada, yo lo voy a dejar todo ahí y usted puede hacer lo que usted quiera a partir de ahora. Y ujú. borré el chat, hice todo lo demás. Ajá. Él no me Rebelde. respondió. No, no, fue es que yo soy muy rebelde. Y no me respondió. Ujú, Se comunicaron luego con mis padres y me llegó una carta a mi casa. ajá. Cabe destacar que yo vivo cerca de la iglesia, no tan lejos. Y llega una carta a Ujú, mi casa convocándome a una junta, ujú. eh, esa junta de iglesia donde van todos, en fin, esto tiene su Ah, nombre, no me acuerdo ahora, me va a el llegar un momento. Ah, Sanedrín. Administrativa, el thank you, Sanadrín. mi hermana me voció desde lejos que administrativa. Ajá. Sí, sí, sí. Ayudó. El Sanedrín, dijo Misael. Sanedrín. Sanedrín. Es la misma vibra, es la misma vibra, cualquier cosa. Ujú, ujú, ujú. El que llamó a Cristo a Bueno, me rendir como, cuentas sí, antes de sí, sí. matarlo. No, y yo me sentí justamente así, como un cordero Ujú, llevado al ujú. Claro, matadero. O sea, yo me sentí claro, claro. tal cual. En la Ujú, carta decía, bueno, que yo tenía derecho a replicar, tenía derecho a defenderme, digámoslo así, ujú, ujú, y que estaba convocada a esa junta. Y yo, bueno, yo sabía claramente lo que iba a pasar, ujú, por lo que yo no fui a defenderme. Sin embargo, yo sí fui a defender mis ideales, fui a defender eh, mi persona y también lo que me mueve, o lo que me movía también en ese momento. Eso fue lo ujú, que yo fui a ujú, defender. Yo no fui a defender mi nombre, ni a limpiarme, nada de eso, nada de eso. ujú, Sin embargo, ese día fue una tarde y había en alguna parte de la iglesia, cosa rara que no suele pasar en ese tipo de juntas, no va ujú. tantas personas, Ajá, ajá, ajá. y, Estaban por y el yo chisme. como, no, tal cual, tal cual. No, porque Ujú, de hecho estaba muy diseminado el chisme, estaba muy diseminado. Y es triste porque hasta el sol de hoy hay personas que no saben por qué yo fui ujú, disciplinada esa tarde. No, no lo saben, no lo ujú, ujú, entendieron, para que vean lo absurdo que fue. O sea, hasta el sol ujú, de hoy no han entendido por qué. Entonces, esa ujú, tarde yo sentí un total atropello hacia mi persona, un total ujú, atropello hacia mí, hacia mi familia, hacia todo lo que yo había hecho también quizás todo lo que había hecho en amor, por amor a otras personas. Y, claro. o sea, el trato frío, el trato que yo sentí, porque prácticamente yo sentí como que yo fuera una bruja en la Edad Media y que me estaban quemando en la hoguera. Así fue tal cual, Ujú, una ujú, bruja en la hoguera, acusada de cualquier cosa, de herejía y demás, de brujería y todo eso. ujú, Y me dio pena porque en este tipo de juntas uno tiene que salir para que hablen entre sí, que dialoguen entre sí para el veredicto que van a tomar. Y lo que yo veía desde afuera hacia allá adentro me dio muchísima pena porque yo veía cómo la iglesia se dividía en dos. ujú, O sea, la iglesia no estaba, porque había como una parte, o sea, la queremos, yo soy una persona que se da mucho a querer. No es algo que ujú, yo imponga, sino que yo soy así. ujú, Entonces, cuando tú eres muy querida, quizás en una comunidad como esta,
Es también lacerante, no solamente a mí ni a mi familia, sino también a la comunidad de creyentes, el hecho de que vengan quizás a disciplinarte. Entonces Ujú, la comunidad se dividió en dos, totalmente en dos. Y para deliberar la decisión de disciplinarme duró muchísimo tiempo, hasta que, bueno, se manipuló todo el proceso. ujú. Hubo, Yo hubo recuerdo que pelea, lo habían, más probable. no, hubo de todo, yo veía todo, discusiones, de todo, todo. Porque por Ujú, más evidencias que mostraban de lo que yo había hecho, no había base sólida para disciplinarme. O sea, ni ujú, siquiera en el manual de iglesia, yo no estaba viendo ningún punto de ahí, ninguno. Yo tenía ujú, amigas sentadas en los primeros asientos de esa junta, y ellas tenían el manual en la mano y decían, o sea, ¿cuál punto ella violó? Al final ujú, tampoco claro. dijeron eso. O sea, para que Ujú, vean cómo eh, un sistema como este, un sistema religioso, puede ujú, ejercer poder a tal punto de que puede ujú, manipular cualquier tipo de proceso. O sea, y ujú, posiblemente una persona que no tenga conocimiento de ellos, o sea, lo va a dejar ujú, pasar por alto. Y puede decir, ujú, no, ya se lo merecía, porque quizás ya validó cualquier principio bíblico, ujú, porque el pastor lo dice, o porque el primer anciano lo ujú, dice. O sea, simplemente por eso, porque son ellos. O sea, son hombres contra una mujer. ujú, Entonces, así se ve. O sea, yo tengo que ser la del problema, uno, porque soy joven, y dos, porque soy mujer. ujú, A ellos se lo ujú, van a creer porque ellos son, bueno, son más adultos, son de más experiencia, digamos, pero también son ujú, hombres. Y son figuras de claro. autoridad, y son a los que le debemos respetar, son a los que le debemos pleitesía. Y eso es prácticamente a ellos lo que tenemos que creer. Entonces, ahí, como yo dije ahorita, o sea, ahí yo entendí el monstruo institucional del sistema. O sea, Ujú, lo fuerte que puede llegar a ser. Porque eso no solamente no me afectó a mí, afectó a mi familia, afectó no solamente a mi familia cercana, a mi familia también más expandida. Mis abuelos sufrieron eso, amigos ujú, sufrieron eso. Yo sufrí eso porque yo misma tuve como un estrés postraumático. O sea, yo quedé traumada después de esa experiencia. Yo no podía ver a esas personas, no podía pasar tampoco por cerca de la iglesia. O sea, todo el abuso que yo vivía ahí, el abuso espiritual, o sea, me generó un ujú, trauma de que ya yo no quería saber nada, nada, nada al respecto. No quería visitas a mi ujú, casa, no quería que nadie me llamara, no quería que nadie me escribiera, no quería saber de la iglesia adventista por ninguna parte, o sea, no quería para nada. Porque, ujú, o sea, a mí eso me rompió tanto y creo que fue necesario porque eso quitó esa máscara quizás con la que yo había crecido, de que no es tan cuento de Disney, quizás ujú, ujú, quizás el panorama en el que yo crecí, o sea, es mucho más que eso, hay muchas cosas que se esconden y que quizás ujú, un miembro promedio de iglesia jamás va a conocer, pero hasta que claro. tú eh, rompes ese molde eclesiástico, ese molde también quizás también de pensamiento, que Ujú, a veces te acompaña toda la vida. Ahí tú te das cuenta realmente en el sistema en que tú creciste, en el sistema que tú te criaste. ujú, Y chocarte con la realidad, como que de golpe así, yo creo que es lo peor. Porque ujú, fue como un trago amargo que tuve que bebérmelo no despacio, fue de golpe. Entonces, esa ujú, experiencia fue, me entendí muchísimo, o sea, que el machismo no solamente se manifiesta en palabras o actitudes, sino ujú, también en el control, y sobre todo en el control institucional. Entonces, claro. ahí tú puedes notar cómo tú puedes ejercer control también sobre el espíritu de las personas o querer ejercer control. Entonces, luego de esa experiencia, yo pido que me fraternicen de la iglesia. Yo no acepté la disciplina, más rebelde Ujú, aún, no acepté la disciplina. No dije que me iba a quedar ahí sentada y que en un banco porque o sea, lo que yo estaba, la disciplina ujú, totalmente estaba injusta, sería injusta. Yo no merecía eso. Y yo dije ujú, que tampoco lo iba a aceptar. Entonces, yo pedí, hice una carta para que me borraran de los libros, eh, para que quitaran mi membresía de ahí. No quería saber ujú, nada de la iglesia ujú, adventista. ujú. Y Autoexcomulgación, bueno, ¿no? exacto.
prefiero ser ujú, autoexcomulgada que me excomulguen. ujú, ujú, ujú. Sí, sí, yo me excomulgo sola. Yo le quité poder Ajá. con eso realmente. Ahí se dieron cuenta Mm, de que de las cosas que yo podía ser capaz. ujú, Y luego de cuando yo pido entonces, porque una cosa es que yo fui disciplinada. La gente ujú, estaba prácticamente en un duelo cuando me disciplinan. Pero el duelo ujú, fue aún mayor cuando yo pido que me borren de los libros de la iglesia. Aquí ujú, vinieron pastores de otras partes, vinieron dirigentes de iglesia, vinieron a mi casa. Venían muchas, me ujú, llamaban personas para hacerme cambiar de opinión, me escribieron cartas. Uf, yo no puedo explicar el ujú, momento como de celebridad que viví en ese momento, porque ujú, así parecía. En que, o sea, todo el mundo te prestaba atención y otra parte, otra parte triste de eso es que yo nunca me había sentido tan querida como hasta que me fui. mm. Qué interesante. Y, o sea, no, sí, o sea, toda la vida en un sistema eclesiástico, en una comunidad eclesiástica religiosa, o sea, yo nunca me he sentido tan querida, sino que hasta que yo decido irme. Ahí Ujú, yo vi todas las muestras de afecto, ahí todas las personas vieron ujú, mi valor como persona. ujú, O también es una cosa en la que yo tuve también digamos que mi lucha interna, ujú. porque quizás habían personas que sí me querían por lo que yo soy, pero habían personas que veían mi valor en las cosas que yo hacía. Ya, Entonces yo veía más que lo que yo hacía también valía más que la persona que yo soy. ya, ya, Porque muchas personas decían como que yo no tenía que irme, sino que tenía que soportar y quedarme ya, ahí por lo que yo ujú, daba. ya, Entonces, ahí yo sentí también, o sea, fue como una mezcla, un sincretismo de emociones en que yo sentí, bueno, me siento muy querida por las personas, pero también siento que estoy siendo querida por las cosas que yo doy, no por quien yo soy. O sea, vale ya, más de las cosas que yo hago que quien yo ujú, soy como persona. Entonces, esa quizás, esa dualidad de de sentimientos, de emociones que generaron ujú, eso en mí. Eso me llevó a mí a 2 años y medio entonces de lucha espiritual. Llegó un momento que casi también dejó de creer en Dios. O sea, ujú, ok, yo, o sea, fruto de esta experiencia, o sea, todo esto, ujú, todo por un mal manejo. Entonces, eh, llevo una vida también en que ya empiezo a experimentar quizás en los extremos ujú, también ok, de los placeres mundanales, porque o ujú, sea, sí, está bien, me podía ir tranquilamente, pero también quizás por fruto del trauma, también hacía uso de excesos de otras cosas también para olvidar esa experiencia. O ujú, sea, para que vean lo fuerte que fue, eh, yo caí profundamente en alcohol, en drogas, en ujú, muchísimas cosas que hoy en día no me enorgullecen para nada, pero ujú, que o sea, le tengo compasión también y respeto a la Jiret de ese momento, porque yo entiendo lo que ella pasó. O sea, claro, eh, claro, fue tan fuerte la experiencia, fue tan fuerte el ujú, abuso que se ha ejercido ujú, hacia mí, o sea, que yo entiendo el refugio en esas cosas. Porque ya, prácticamente para pagar todos esos recuerdos, para pagar todas esas voces, para apagar también todo el dolor que yo sentí también en ese momento. ujú, So, esa fue una experiencia que a mí más me ha marcado en ese claro, sentido y creo que me va a perseguir mientras vida yo tenga, ujú, porque ujú, o sea, yo nunca había experimentado algo así, tampoco había visto que alguien hubiera experimentado algo así. Bueno, luego de eso fue que supe de dos personas que vivieron cosas similares a las mías, no en el ya, mismo aspecto pero sí al mismo nivel de abuso, al mismo nivel de división, de ujú, comunidad y todo ujú, eso. Bueno, yo ujú, regreso luego a la iglesia 2 años y medio después. Mi plan era no volver, te soy ujú, sincera. claro, sí, Mi plan era no volver. Mi plan y tiene era no mucho volver, sentido, no, ¿no? Después de lo que pasó, no, claro. pues, eh, Ujú. Mi plan era no volver. Sin embargo, había algo dentro de mí que me movía muchísimo y yo creo que esa es una parte justiciera también que yo tengo dentro como persona. Y es ujú, que yo no quería.
ni quiero que lo que yo Ujú. viví lo experimente alguien más. Ya. Entonces yo siento y sentí que yo tengo que estar para que eso tampoco pase. Porque Ujú, quizás que si ujú. yo no estoy, nadie lo va a hacer. Ya. En- y yo he hecho quizás a muchas personas esto, de que yo entiendo que yo no tengo problema con que nadie se vaya de la iglesia. O sea, a mí me da igual. O sea, es tu decisión, así como Ujú. también yo acepté la mía. O sea, no tengo problema con eso. Sin embargo, a veces yo siento que habemos algún tipo de personas de que somos necesarias quizás hasta algún momento o hasta algún punto ahí. Quizás por Ujú. las personas que están ahí adentro, por las personas de buen corazón, por las Ya. personas que quizás de manera inocente necesitan a alguien que tenga los ojos bien abiertos, más que quizás que porque ellos no lo Mm, tienen, mm, para que sean ya. voz quizás de las cosas que suceden ahí y para que, o sea, yo no quiero que nadie viva lo que yo viví, no quiero. O sea, yo Ujú. tengo, ahora mismo yo soy, por ejemplo, ahora mismo yo soy directora de jóvenes en mi iglesia por segundo Ya. año consecutivo. Y, Ujú. o sea, bajo mi ministerio, bajo mis años ahí, o sea, la iglesia ha cambiado un montón en el trato hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque Ujú. yo he puesto límites. Ya, yo no he querido que nadie esté encima de ellos, que nadie venga a querer mandar o ordenar sobre sus vidas. O sea, cómo ellos tienen Ujú. que profesar ni expresar su espiritualidad. O sea, Ya. yo no quiero que ellos vengan a vivir una fe prácticamente que parece una dictadura. O sea, yo no quiero que ellos tengan esa experiencia. Ya. Entonces, yo me comprometí a ser prácticamente esa luz en medio a veces de la oscuridad que puede ser la institución en sus momentos. Ujú. Y por eso fue que yo volví. Pues por Justo, eso yo estoy justo, ahí otra justo eso vez. es lo que te iba a preguntar. Justo es lo que te iba a preguntar, porque creo que, bueno, te quiero Bueno, te agradecer quiero agradecer por por contarnos esta contar experiencia tan, ya tan, tan personal, ¿no? tan personal. Eh, por habernos comentado lo que ha pasado, tu experiencia, que creo que es muy valiosa, pero también es muy personal por lo que nos comentas. Y justo eso te quería comentar. Creo que bueno, no sé, hiciste muchos comentarios que a mí personalmente me volaron la cabeza, como dicen, ¿no? Creo que en algún momento nos gustaría tal vez invitarte a que regreses para para seguir teniendo como que estas pláticas, pero creo que precisamente es hacia donde queríamos ir con esta experiencia, ¿no? Existe dentro de estas instituciones religiosas y pues tu experiencia dentro de esta iglesia, pero creo que también las diferentes voces de otras personas que han vivido dentro de instituciones religiosas o han vivido su vida dentro de iglesias o de religiones o lo que sea. Creo que uno de los argumentos o de las quejas, tal vez, si les podemos decir de esa manera, más comunes es precisamente este rechazo a la otredad, ¿no? Este rechazo a la Ujú, diferencia. Y desde un punto de ujú, vista, como nos narras dentro de tu experiencia, desde un punto de vista de que no hay principios o reglas accionables con las que esta institución puede decir, como tú nos comentas, es que Gires violó esta y esta y esta regla, o esta y este principio. O sea, no lo pueden hacer, pero de la misma manera, con la autoridad que tienen, con la autoridad que la misma comunidad les da, porque creo que también es una cuestión de autoridad comunitaria, con la misma autoridad ujú, que la comunidad les da, toman ujú, decisiones con respecto a esa otredad o a esa diferencia. Y justo yo quería, para ir cerrando, preguntarte eso precisamente que tú ya empezaste a abordar, ¿no? O sea, ¿cómo reconcilias ese elemento de tu experiencia de ser mujer, de crecer en un contexto tradicionalista, en un contexto que de alguna otra manera refleja tendencias patriarcales, hasta yo podría decir tendencias misóginas, ¿no? En algunos contextos. ¿Cómo reconcilias el hecho de que tú pasas por esa experiencia, de que tú sufres en carne viva esta experiencia, pero que ahora te encuentras de vuelta
en esa experiencia. Y creo que ya nos diste por ahí un poquito de la idea, ¿no? Que es una cuestión de quiero ser una voz y quiero ser una defensa a esa otredad, a esa diferencia. Coméntanos un poco sobre esos retos que te estás enfrentando ahora al regresar a tu comunidad, viéndolo desde la perspectiva de tu experiencia, ¿no? Y de que tú te sigues considerando una mujer preguntona, una mujer curiosa, tal vez hasta en algún momento hasta podría decir soy una mujer bruja porque me tratan de quemar en la hoguera, ¿no? Por estas experiencias, ¿no? No, tal cual. No, y también mi título favorito también es que yo soy una oveja negra. O sea, yo siempre digo eso. Ujú, Porque, o sea, yo no siento que nunca, y ahora menos tampoco encajo entre las ovejas blancas. O sea, de alguna ujú, forma yo ok. siempre voy a hacer ruido. Siempre voy a hacer Ujú, ruido. Porque aún hoy, ya luego de que, bueno, me reconcilio quizás con la iglesia, hago las paces entre, bueno, entre la institución ujú, y mi espiritualidad ya como experiencia personal, porque o sea, eso pesar, quizás darle un equilibrio a lo que, a mi fe, como de manera personal, pero también quizás a la parte de hacer comunidad. ujú, Yo siempre voy a hacer ruido, lo repito. No hay forma de que yo deje de hacer ruido, por más que lo intente. Yo lo intenté quizás el primer año de mi regreso. O sea, de ujú. estar calmada, de seguir, para no ser un problema, para no Ya. hacer, para no hacer escándalos, quizás para no repetir lo que ya me ocurrió. Pero luego de ya tener un par de añitos ya de Ujú, vuelta, yo dije, ah, ya, ¿para qué? Ya voy a ser yo misma. A estar ujú, tranquila. O sea, estoy ahora mismo viviendo mi espiritualidad, mi fe, desde mis propios términos, no desde ya. nadie más. O sea, desde mí, desde Jiré misma, de lo que Jiré entiende. O sea, no nada Ujú, más. Ahora, yo también sé, digamos, adaptarme a las ujú, normas, quizás a los códigos de la comunidad, por la ujú, convivencia, no más. Nada, solamente por eso. Entonces, en este camino, en este trayecto de, bueno, de abuso espiritual, del trauma, a la reconciliación y de la conciliación también de esta experiencia, de esa experiencia a mi mentalidad actual. O sea, yo tenía ujú, prácticamente 22 años, actualmente tengo 27. O sea, es ujú, mucho lo que yo he madurado después de eso. Y espiritualmente ha sido muchísimo con lo que yo he crecido en fe. ujú, Y, y créanme, o sea, yo agradezco que eso me haya ocurrido. Al principio yo cuando me ocurrió, o sea, no, yo lo odié, lo detesté. Pero hoy por hoy, yo agradezco que eso haya pasado, porque eso me abrió ujú, los ojos bastante. Eh, me enseñó no a tener cuidado de mí, sino a tener cuidado de otros, de otras personas. ujú. O sea, también a velar por ellos, porque ya me sé cuidar sola, porque yo sé lo que puede pasar. O sea, y yo Ya. también soy capaz de cómo yo puedo responder también a eso. Sin embargo, hay personas que no saben. Y, Ujú, y algo a mí me ha enseñado la Biblia, y es que Dios no le teme a las preguntas. Esa es la lección quizás más mm, importante que yo he aprendido mm, en este viaje de tantas cosas. Y es que Jesús mismo cuestionó las estructuras religiosas de su época. O sea, también los wow. profetas denunciaron los sistemas que oprimían también en nombre de Dios. O sea, lo que yo hice no es algo nuevo. O sea, no es algo tampoco Ujú, que yo me inventé. Sin embargo, fue ruidoso porque yo soy mujer. Entonces, para mí, eh, esa experiencia me enseñó de que la fe es ese espacio donde yo puedo dudar sin perderme. O sea, no me ya. lleva a la resignación, sino que me lleva a la transformación, porque hoy yo soy una persona muy diferente a la Jiré de 22 años. O sea, cuando yo comencé a cuestionar las estructuras machistas dentro de la iglesia, o sea, yo lo hice por fe, no sé, no por ser rebelde. Ahora, por yo ser mujer, fui tildada de rebelde. Entonces, yo creo que Dios Ujú, es justo. Y si algo dentro de su pueblo, de la iglesia, o algo que diga representar a Dios, no refleja justicia, entonces yo creo que hay que revisarlo. O sea, hay que detenerse a, a revisar esas normas, a revisar esas conductas, a revisar ujú, también esos procesos que de alguna forma pueden hacerle daño a los miembros de la comunidad. Porque en ese momento veían que ese proceso a mí me iba a salvar o me iba a sanar de alguna forma. Y no, en ese momento a mí lo que me hizo fue daño.
O sea, yo era mm, una chamaca de 22. O sea, ¿cómo tú le haces algo a una chica de 22 años, o sea, de esa magnitud? O sea, no, ujú, no tiene sentido. O sea, como que yo viniera y hiciera algo así a mi joven de 17, 18, 19, 20 años. O sea, no tiene para mí, aún al sol de hoy no me cabe en la cabeza. Entonces, eh, el tema del feminismo y mi experiencia y la religión, la igualdad y todo eso es que el feminismo vino a ponerle nombre a muchas cosas que yo había Mm, sentido que en mi caminar espiritual, por ejemplo, ujú, la desigualdad, el silenciamiento y la culpa religiosa. O sea, el feminismo fue que vino a ponerle nombre a todo eso. O sea, antes a eso, tú nunca ibas a escuchar algo así. Por un hombre, ujú, por un sistema patriarcal, por el machismo, no. Tú nunca vas a escuchar de desigualdad, ni silenciamiento, ni de culpa religiosa. Ahora, las mujeres desde que empezamos a levantar la voz y mucho más en contextos religiosos, es que todo esto ujú, se ha hecho visible. Todo esto se ha hecho visible. Gracias a la voz de las mujeres. Entonces, eh, la fe entonces fue la que me dio fuerza a mí, para no quedarme solo quizá en la crítica, sino también en una pequeña chispa también de esperanza de que la iglesia puede cambiar. Porque una persona como yo, que pasó por abuso eclesiástico, abuso espiritual, eh, eso la movió a querer quizás cambiar su ambiente. Yo no puedo cambiar al monstruo de la institución a nivel mundial en lo absoluto, no. ya, Pero yo puedo cambiar, ayudar a cambiar o empezar el cambio en mi comunidad, cosa mm, que ya está pasando, cosa que se ujú, nota, cosa que está dando frutos, tiene tiempo dando frutos. Entonces, porque yo misma le he enseñado a mis jóvenes, a las chicas sobre todo, a que cuestionen, a que ujú, duden, a que piensen, a que sean autocríticas y que no acepten todo lo que la iglesia le dice porque sí. Que se hagan mm, preguntas, ujú. que, o sea, ¿por qué hay que subir con corbata y traje en un país que hace tanto calor? O sea, ¿por qué? Claro, ujú, Por ejemplo, claro. como Sin ustedes aire comentaban, acondicionado, ¿no? Ujú, exacto, como ustedes comentan su experiencia, o sea, eso es muy dominicano. O sea, ¿por qué hay que usar faldas largas, mangas largas, blusas mangas largas en un país que es tropical? O sea, ujú, ese tipo de preguntas, esas cosas heredadas que vinieron quizás por esos países fríos para allá, se súper lejos, esa creencia quizás anglosajona, esa costumbre ujú, anglosajona más bien. O sea, ujú, todo eso, o sea, ¿por qué no está la necesidad de preguntarnos por qué hacemos esto cuando no es factible en nuestro contexto? Entonces, todas esas cosas, yo le digo a mis jóvenes que las hagan, que las pregunten, que duden, o sea, ¿por qué tenemos que pararnos cuando nos dicen que hay que pararse? Yo misma me quedo sentada muchas veces. Mira, yo no me paro. ujú, O sea, ujú, yo soy la rebeldía, aunque no lo quiera hecha persona. yo O sea, nunca me paro. yo no hago las cosas porque alguien me las dicte. ujú, Y, oigan, venga lo que le voy a decir esto. Y es que eh, muchas de esas cosas que yo le digo a mis jóvenes quizás, yo también las comento en mi casa. Y algo que me he dado cuenta de eso también, de cómo quizás el machismo también se refleja también hasta en mi hogar. Porque yo debato mucho con mi familia o me escuchan hablando con otras personas. Y lo que yo digo, las ideas que comparto, a mí me da pena. Porque ujú, a veces mis padres lo vienen a escuchar por un pastor ujú, que dice lo mismo que yo digo en casa y ahí dicen, oh, mira lo que Jiré dice. Ah, pues Jiré tiene mm, razón. ya, Jiré tiene razón, o sea, Jiré tiene razón, pero porque una figura de autoridad, hombre, lo No, dice hombre. también. No es porque quizás nazca de mí misma, o sea, por mis propias preguntas, por mis propias dudas, o sea, porque yo o sea, las deseo compartir con ellos. O sea, cuando viene una figura así de autoridad eclesiástica o religiosa, es que dicen, ah, bueno, pues Jire tiene razón, porque si fulano de tal, con el título tal, dice lo mismo, entonces Jire está en lo correcto. Sin embargo, cuando yo comparto eso, pues ujú, no suele pasar. Para que ustedes vean cómo el machismo, o sea, sigue imperante y también
llega también hacia mis progenitores. O sea, es algo de que no es quizás en mi persona, o sea, no es Jire quizás como la persona, pero Jire porque es mujer. Porque aún pues, mi Mm, llamado también en mi casa fue muy cuestionado. O sea, fue ujú, muy dudado. O sea, yo no tuve ujú, apoyo quizás de mi familia como tal hasta hace poco tiempo. Y también mm, hasta eso fue fruto también de la pandemia o fruto también de, de mi desfraternización de la iglesia. O sea, muchas cosas tuvieron que influir para que ellos dijeran, por ejemplo, o sea, ah, pues sí, Jill tiene un llamado, entonces, es cierto, o ujú, sea, es verdad, tiene un ujú, llamado. Hay muchas personas que lo validan, o sea, pues entonces sí, tiene un llamado. Pero todo lo que ujú, tuvo que ocurrir para decir, bueno, Jiré tiene un llamado o Jiré sí, vamos a escuchar sí lo que Jiré piensa. O sea, tuvo primero que ujú, pasar por un filtro de quizás de la autoridad de otra persona. Entonces, mm, ahí fue, esas han sido muchas de las cosas que ujú, la madurez, los años, eh, o sea, me han llevado a mí a ujú, entender todo eso, o sea, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió y también todo lo que yo soy hoy. O sea, todo eso pasó quizás para que yo sea una persona muy diferente. Yo créame, porque al nacer en un hogar no tan equilibrado y crecer en ujú, ese ambiente quizás de que puede llegar a ser como casi ultra conservador, ujú. que eso haya pasado, a mí me convirtió en una persona mucho más compasiva, mucho más Ya. empática, mucho, o sea, yo soy capaz de poner el pecho para recibir las balas de la institución. O sea, yo no tengo Ujú, miedo de hacerle frente a nadie, no me importa qué cargo tenga, qué autoridad quiera profesar delante de mí. O sea, yo tengo la voz suficiente. O ujú, sea, a mí Dios me dio la voz suficiente de pararme erguida y defender, ujú, o sea, defender los valores en que yo creo. O sea, ujú. en las cosas por las que yo he trabajado. O sea, la espiritualidad que yo he cultivado, todo eso, todo eso. Claro, claro. Yo soy capaz de hacerlo por mí misma. O sea, yo no necesito tampoco necesito a nadie que me defienda. O sea, ningún Ujú, hombre que han querido hacerlo, ningún hombre tiene que defenderme porque yo soy capaz de cuidarme yo sola. O sea, yo soy ujú, la primera hija de mi familia, yo soy la mayor. No sé, si algo yo sé y he hecho toda mi vida es cuidarme yo misma. Y ujú, en esos momentos en que quizás quise tener eso, no lo tuve. En ese ujú, momento de abuso espiritual, por ejemplo, no lo tuve, no tuve ese cuidado que quise estar esperando. Entonces, hoy ujú, más que nunca, eh, hoy yo puedo concebir de que yo no tengo miedo de decir, o sea, yo soy adventista, soy feminista, no tengo miedo de ujú, decir eso porque para mí no se contradicen ni siquiera. De hecho, para mí se mm, complementan más bien o sea, somos una voz necesaria ahora mismo claro, en el claro. contexto. O sea, las mujeres somos una voz necesaria. O sea, simplemente no hay que tener miedo. O sea, que lo Ujú. mayor que te pueden hacer es disciplinarte y eso no mata a nadie. Ajá, sí, sí, sí. Sí, eso es justo lo que iba a comentar. Y creo que ese creo que es uno de los puntos más importantes que nos compartes de tu experiencia, ¿no? Que el miedo de sentirse, y lo voy a resumir así, y me gustaría que con esto también fuéramos finalizando nuestro episodio del día de hoy, pero creo que es algo muy importante lo que mencionas ahí al final, que es que el miedo que tú sentí, más bien, me regreso. Esto es lo que Ujú, resonó mucho conmigo. La idea de este rechazo a la otredad, ¿no? El que tú sufriste dentro de tu experiencia religiosa, ¿no? Este rechazo a ujú, lo diferente, este rechazo a lo otro, ¿no? Aunque realmente no había un argumento eclesiástico, o sea, dentro de tu iglesia para que tú lo sufrieras, el simple hecho de que no te conformabas hacia la visión o hacia la perspectiva que se tenía de una mujer dentro de esa comunidad. Ese rechazo a la otredad que tú sufres, ¿no? Que tú sufres, que tú ujú, experimentas, que tú pasas por él y que ese mismo rechazo a la otredad, que es lo que al principio tal vez tenías miedo tú como mujer en tu comunidad religiosa, que tal vez lo que tú mencionas que es muy importante, que muchas mujeres y tal vez muchos hombres tienen ese miedo de rechazo a la otredad, ¿no? Quiero ujú, hacer cosas para no parecerme diferente, para ujú, encajar dentro de este grupo y sus filosofías o sus prácticas, que al final crean
este contexto donde precisamente se dan estos abusos de autoridad que para cualquier persona que no crece en esos contextos o cualquier persona que se sale de esos contextos, pues en algún momento también son argumentos para atacarlos, ¿no? O sea, yo no soy religioso por esto, yo no creo en la religión porque no es compatible con el feminismo, porque pasan este tipo de abusos espirituales, donde la autoridad está basada en alguna persona que dice que el status quo, que debe de ser así o lo que sea, ¿no? Pero lo que rescato muy bien es que este rechazo a la otredad que se tiene a lo diferente, que tú lo experimentas de manera viva, que pasas por todo este proceso donde te quitan tu membresía y donde tú pides que se te quite tu membresía. O sea, tú misma dices, quítame la membresía, yo no pertenezco a esta iglesia ya. Este, Ujú, eh, pero que al final te da como que ese círculo, ¿no? Ese círculo de regresar, pero regresar con una ujú, perspectiva y con una práctica diferente, donde tú dices, bueno, ahora yo entiendo que lo que tengo que hacer es regresar a esta misma comunidad donde existen estas prácticas, donde existen estos abusos, ujú. pero precisamente para eso regreso. Porque yo sé Exacto. que dentro de mi experiencia, este rechazo a la otra edad fue algo que me lastimó, que me dañó, y precisamente por eso quiero regresar para convertirme en ese agente que pueda acompañar y que pueda ayudar hacia las otras personas. Y eso a mí me pareció, o sea, me parece Ujú, maravilloso. Creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer, aquellos de nosotros que estamos en esta experiencia del cuestionamiento, ¿no? Del cuestionamiento de la vida y de sus experiencias y de cómo nos afecta, ¿no? Sí, y ujú, a mí me gustaría resaltar, am, en resumen, en tu experiencia, Jire, en tu experiencia personal, cómo tuviste, pues, como comentaste, bajos, altos, pero a través de esa experiencia tú fuiste aprendiendo también, pues, fuiste tomando control de tu experiencia, ¿no? Tu experiencia personal, espiritual, tu experiencia de fe. Y cómo a través de todo lo que te pasó, tú fuiste tomando control de tu propia fe, ¿no? De tu propia ujú, espiritualidad. Y creo que eso es lo que quiero resaltar, que al tú en una institución y en instituciones en general, ¿no? Patriarcales, tú aprendiste eso, ¿no? Todas tus experiencias, como comentaste, buenas, malas, te llevaron a eso, a entender que tú tenías que tomar control de tu fe, de algo muy importante para tu vida y no, que no dependiera del sistema patriarcal, ¿no? Y eso es lo que, como dijo Aarón, es lo que también quieres compartirle a los demás, ¿no? Y especialmente a las mujeres, que es algo como comentaste tú, Gire, que quizás necesita haber personas como tú para que puedan ayudar Ujú, a esas adolescentes, a esos jóvenes, a esas mujeres que no tienen una figura. Y creo que eso es algo muy importante que realmente, como comentaste, creo que es algo necesario que necesita ujú, haber en iglesias, en cualquier tipo de iglesia, personas así que puedan ser ujú, ejemplo, que puedan ser también ese líder que pueda ayudar y pueda ujú, extender su mano a las otras ujú, personas, ¿no? Y en este caso específicamente a las mujeres, que tú pasaste por todo esto para que tú puedas ayudar a los demás. Tú eres el cambio que tú quisiste ver cuando tú eras más joven, ¿no? Tú eres ese ujú. cambio y ujú, eso es algo que quiero pues resaltar, creo que es un punto muy importante, ¿no? Y pues ya, para terminar, Aarón, y diré muchas gracias, es una conversación muy interesante y como dijo Aarón, tantas cosas más que se pueden hablar, ¿no? Que podemos Sí. extendernos y tomarnos ujú, como 3 horas, hasta más, hasta la medianoche, ¿no? La De repente, medianoche. y de repente alguien se duerme y se cae eh, de su asiento como en la Biblia, ¿no? Con Pablo y hay que resucitarlo y pasan cosas así, ¿no? hay Muchas que cosas. resucitarlo. Póngale metal que una vez se despierta. Sí. Pero sí, bueno,
Sí, van a haber oportunidades, como dijo Aarón, Claro. en el futuro para poder seguir la conversación. Ese es el propósito de este podcast. Poder, como tú comentaste, Jire, y creo que eso es muy importante, poder hacer preguntas, no tener miedo a las preguntas, a las Ujú, respuestas, como es la descripción de este podcast, ¿no? Que en vez de respuestas queremos poner preguntas en la mesa, preguntas Más que todos preguntas. tenemos y que muchas veces no las queremos expresar, ¿no? Este es un lugar para Ujú. poder hacerlo, para poder dialogar y ujú. conversar y poner las preguntas enfrente. Y bueno, vamos a terminar. Antes de terminar, Jiré, por favor, si nos puedes compartir tus redes sociales, si alguien quiere contactarte para preguntarte alguna mujer que quizás tenga una situación similar, Contrataciones. contratación, sí, cualquier cosa, sí, Cobro contrataciones, barato. sí, No, no Ajá. cobro. sí, ¿dónde te pueden encontrar, Jiré? Todo gratis. Mm. Bueno, Un mayormente descuento de Logoscast, el código es Logoscast, un 50%. no, yo no cobro, que debería cobrar, en verdad, porque es tanto el acompañamiento. Pero no, mayormente en Instagram ahí que me muevo, Ujú. aunque yo me apago por momentos, pero, o sea, si me escriben, siempre respondo. @Gire07. Tengo un proyecto que espero sacar a la luz pronto en TikTok, tipo así, de disruptivo, para hacer preguntas, basado en mi estilo. O sea, quiero hacer algo como diferente, que quiero volver a incomodar un poco. O sea, siento que estoy muy tranquila, entonces quiero volver a incomodar un poco, así que pronto también estaremos por TikTok. Excelente. Entonces, por ahí Hay que incomodar. hay que incomodar. Ujú. Perfecto, excelente. Aaron, Excelente. ¿algo más que quieras añadir? No, sí, Jared, te agradecemos acompañarnos, Jared, gracias por estar con nosotros. Creemos que estos espacios precisamente son para eso, son espacios valiosos para nosotros como anfitriones del podcast, pero creo que también para las personas que nos escuchan, que a través de las experiencias individuales que traemos a la mesa de conversación, que podamos seguir cuestionando, podamos seguir analizando y que veamos en personas en otras partes del mundo experiencias muy similares a las de nosotros o mínimo que, que sepamos que que no estamos solos y que no tú, una reconciliación entre la fe y la equidad y que defienden esa valentía para cuestionar y que defienden los espacios y los lugares de las mujeres creyentes en comunidades creyentes. Entonces te agradezco mucho, agradezco a nuestras personas que nos sintonizan y por ahí pues por ahí el episodio, escríbanos, pregúntenos, ya tienen nuestras redes sociales, tienen las redes sociales de Yired, por ahí también invítenla a sus espacios, que pueda seguir utilizando su voz y les agradecemos mucho por estar con nosotros. Hasta luego a todos. Hasta la próxima.